muchos de los padres que formaron parte del movimiento adventista, la expectación por la inminente venida de Cristo en 1844 y los años posteriores hizo que la educación escolarizada para sus niños resultara de poca importancia. Aún después del chasco, todavía había quienes seguían esperando que la llegada del Señor Jesús ocurriera en cualquier momento. De modo que, ¿para qué una escuela? ¿Para qué preocuparse de algo tan terrenal como la educación? Este era un asunto que no interesaba a la mayoría. La Biblia era la guía y fundamento principal de los pioneros. Después de estudiarla, Elena de White indicó que no podían esperar con certeza alguna fecha específica para el regreso de Cristo y que por lo tanto los niños necesitaban desarrollar capacidades básicas para defenderse del mundo secular que los rodeaba mientras seguían esperando el regreso del Señor. Haciendo eco de tal indicación, Martha Byington rompió ese molde de indiferencia en 1853, cuando comenzó una escuela de iglesia para niños de 5 familias en Uxbridge, Nueva York. Martha Byington, la maestra, era hija del que más tarde llegaría a ser el primer presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, cuando la iglesia fue organizada en 1863. Lamentablemente, esta escuela solo duró 3 años. Un monumento conmemorativo fue erigido para recordar esa loable iniciativa. 2 años y medio después, en 1890, Prescott organizó el primer encuentro eclesiástico de educadores y líderes adventistas en Harbor Springs, Michigan, con una asistencia de alrededor de 100 participantes. El énfasis en este congreso fue las implicaciones de la teología y el testimonio de las Escrituras sobre la planificación de los planes de estudio. Les doy a todos la más cordial bienvenida a nuestro primer Congreso de Maestros Adventistas. Harbor Spring nos recibe con los brazos abiertos y con la esperanza de que de este Congreso venga una verdadera reforma y un nuevo énfasis en la educación adventista. Casi 100 de ustedes han sido registrados hasta el momento y esperamos un poco más. El camino hasta aquí no ha sido fácil, pero gracias a Dios, en poco tiempo somos ya un número muy grande de valientes comprometidos con la educación adventista. Agradezco la presencia del hermano Alonso Jones, quien tendrá la presentación bíblica, al doctor Kellogg por presentarnos la relación entre la educación y el mensaje de salud, al profesor Godlo Harper, quien siempre ha sido un gran ejemplo para nosotros, al doctor Percy Megan por sus sabios consejos. Agradezco especialmente a la mensajera del Señor, la hermana Elena G. de White, por haber hecho el esfuerzo de venir a estar con nosotros en este congreso y ayudarnos a orientar el rumbo filosófico de la educación adventista de acuerdo a los principios que Dios le ha mostrado en visión. Pues bien, dejo ahora la palabra al doctor Andrés Olsen, nuestro presidente, que tiene unas importantes palabras para nosotros. Estimados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les extiendo una afectuosa bienvenida. Tenemos asuntos muy importantes que tratar en esta reunión. ¿Cómo deseo que todos y cada uno podamos tener la sensibilidad necesaria para oír la voz de Dios que nos habla y la disposición para hacer su voluntad? Debemos reconocer que en materia educativa no hemos hecho lo que debíamos, y a pesar de eso, Dios ha sido bueno con nosotros. Sin embargo, eso no nos exime de responsabilidad. Por eso, al llegar hasta este momento, creo que hay cosas que deberíamos ya haber aprendido, pero por una u otra razón, todavía estamos lejos del ideal. Han pasado algunos años y ahora estamos en 1890. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para incorporar plenamente los consejos divinos? ¿50 o 100 años? Posiblemente 126 años son demasiados, ¿no? Cualquiera de nosotros diría, para ese tiempo Cristo ya vino. 126 años nos llevarían al año 2016. Si Cristo no ha regresado para ese tiempo, imagino un gran sistema educativo adventista por todo el mundo, colegios convertidos en verdaderos centros de evangelización, cuyas enseñanzas basadas en la Biblia y cuyo testimonio de maestros y empleados atraerían a cientos y miles al camino de la salvación.
Imagino a miles de padres ávidos de conseguir un lugar para sus hijos en nuestros colegios. Imagino a nuestras iglesias plenamente involucradas en el apoyo y sostenimiento de la educación adventista. Imagino a nuestros maestros con tal espíritu de servicio y dedicación como nos ha sido mostrado por el anciano Harper Bell. Imagino que para ese tiempo, si Cristo no vino antes, que como iglesia habremos aprendido la lección del enorme valor de la educación adventista. Pero estoy seguro que no llegaremos a esos 126 años para aprender la lección. Ese es mi sueño y mi deseo para ustedes. Perdón, Pastor Olsen, creo que usted ha sido muy duro con nosotros. Como maestros no podemos hacer más de lo que se nos permite. Además, nuestros recursos son muy limitados. Si tuviéramos más haríamos, pero nuestros recursos son muy escasos. Pero sobre todo, su alusión a los 125 años más creo que ha sido una ofensa para todos. Es cierto que hemos fallado en varias cosas, pero no necesitamos de tanto tiempo para mejorar. Los 126 años más lo puse como una exageración. Yo mismo no creo que lleguemos hasta ese tiempo. Yo secundo lo que el compañero ha señalado y agrego que si bien es cierto, la Biblia es importante, no podemos basar todo en la Biblia. Un colegio no es una iglesia, no hay que confundir. La iglesia tiene su función y la escuela tiene otra función. La enseñanza bíblica le corresponde a la iglesia, no a la escuela. Disculpen que tome la palabra. A nosotros los pastores nos interesa mucho la educación, pero no olviden que tenemos tantas cosas por alcanzar y hacer que en ocasiones los recursos resultan ser muy limitados. Creo que nuestras energías deben ser canalizadas para el evangelismo puro y las escuelas debieran sostenerse a sí mismas. A ver, hermanos, un momento de su atención. Creo que podemos hablar, pero les ruego orden. ¿Quién levantó la mano? Como profesor de experiencia, he notado que los padres quieren que sus hijos salgan bien preparados en las ciencias. Claro que somos un colegio cristiano, pero tenemos el compromiso de una educación de calidad con la sociedad y con la iglesia misma. Debemos estar a la par de los grandes colegios. Por eso creo que cuando nuestros egresados ocupen cargos de importancia en la sociedad, el mundo volverá sus ojos a nuestros colegios y nos buscarán. Primero tenemos el compromiso de una educación de calidad, no sea que al descuidar eso, por evangelizarlos, no logremos ni una ni otra cosa. Queridos hermanos, permítanme decirles algo. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. El mundo ha tenido sus grandes maestros, hombres de intelecto gigantescos y abarcante espíritu investigador, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto a la vista vastos campos de conocimiento. Y estos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza, pero hay uno superior a ellos. Podemos rastrear la esencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan los informes humanos, pero antes de ellos estaba la luz, así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz del sol que reflejan. Los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Todo rayo del pensamiento, todo destello de intelecto procede de la luz del mundo, Cristo Jesús. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas. Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es de piedad, la semejanza a Dios. Ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Progresará tan rápidamente e irá tan lejos como fuera posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. Pero sus esfuerzos se dirigirán a fines tanto más altos que el mero egoísmo y los intereses temporales, cuanto son más altos los cielos que la tierra. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes y niños un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra noble y elevada. Al despertar el deseo de alcanzar el ideal de Dios, presenta una educación tan elevada como el cielo y tan amplia como el universo. Una educación que no se puede completar en esta vida, sino que continuará en la venidera. Una educación que asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. Estimados maestros,
Ese es el fin de la verdadera educación. Te pregunto, ¿deseas ser parte de este maravilloso proyecto divino? ¿Deseas ser un instrumento en las manos de Dios para bendición de tus alumnos? ¿Te comprometes hoy públicamente a esta misión? ¿Deseas pedir el perdón, la gracia divina, la fuerza y la sabiduría para lograrlo? Si ese es tu deseo, te invito a que te coloques de pie. Hermana White, qué oportunas han sido sus palabras, ¿no es cierto? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Hermanos, creo que Dios nos ha hablado en esta hora. Tenemos una gran tarea en nuestras manos. Es sublime el momento y sagrada nuestra responsabilidad. Creo que en humildad y con determinación debemos avanzar de acuerdo a la luz recibida. Pastor Olsen, ¿quisiera usted rededicarnos a Dios en una oración de consagración? Por supuesto. Hermanos, ¿qué dicen ustedes? Oremos de rodillas. Señor Todopoderoso, digno eres de recibir la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Nos consagramos a ti y a la bendita tarea de la educación que nos has encomendado. Pone en nosotros el vivo deseo de preparar a nuestros alumnos para la eternidad. Concédenos la ayuda y dirección del Espíritu Santo y que en nuestra vida podamos modelar al Maestro de los Maestros, Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Finalmente, en 1903, Elena de White publicó el libro La Educación, en el que explicó de qué manera los principios bíblicos deberían permear todo el plan de estudios. El libro, preparado tanto para un público en general como para los miembros de la Iglesia, llegó a ser la obra más leída entre los adventistas del séptimo día durante ese tiempo. Fue así como inició el sistema adventista, uno de los sistemas particulares más importantes del mundo. La educación adventista, basada en el conocimiento que excede a todo conocimiento, ha entregado al mundo, desde sus inicios, innumerables generaciones de hombres y mujeres de bien, comprometidos con la verdad y dispuestos a servir a sus semejantes en donde quiera que sean requeridos. No cabe duda que el conocimiento de Dios, principal objetivo de la educación adventista, transforma y acciona. Alabado sea su nombre.